Buenas tardes. Hoy hacemos los audios o los videos de las clases 13 del 4 de mayo. Las clases 13 y 14 corresponden a los contenidos de la práctica 6. Y bueno, debe estar claro, pero ya estamos entrando de lleno en la segunda mitad de la materia. En esta clase vamos a hablar todavía de cinemática y de dinámica, pero de un aspecto muy importante, que es volver a pensar en cuál es el observador que describe el movimiento y volver a pensar que puede haber distintos observadores describiendo el mismo movimiento o el movimiento de la misma partícula, y que cada uno va a tomar medidas con valores relacionados a su sistema de referencia. Entonces van a manejar distintos números, distintos vectores para describir las mismas cosas. Y necesitamos básicamente traducir lo que ve un observador y lo que ve el otro, de tal manera de poder comunicarse o poder describir lo mismo desde distintos puntos de vista, incluso elegir cuál es el punto de vista más conveniente. Vamos a tener 4 partes en esta clase. Me gustaría ordenarlas y después las separamos en videos cortos. La primera parte es cómo se transforman las observaciones entre sistemas de referencia distintos, observadores fijos a distintos objetos que se mueven entre sí, como alguien fijo en el piso y alguien arriba de un tren, típico ejemplo, en el caso en que mantengan sus ejes paralelos entre sí, ¿sí? Que los ejes paralelos no estén rotando uno respecto del otro. En segundo lugar, vamos a repasar en sistema crítica la idea de sistemas inerciales. Los sistemas inerciales, definidos o caracterizados por la primera ley de Newton, los mencionamos, y es típico que uno no termina de sacarle el jugo al concepto hasta que ya hizo unos cuantos problemas, ya han trabajado la práctica 4 y 5 con dinámica. Entonces, en base a la experiencia adquirida, uno puede volver a pensar cosas con un poquito más de profundidad. Espero que sirva para que quede bien clara la idea del sistema inercial y la importancia que tiene en la mecánica de Newton. Y después, tercera parte, si a uno le toca vivir o quiere trabajar subido a un sistema de referencia que no es inercial, también tiene que saber hacer sus cosas. Entonces, básicamente, la traducción entre lo que pasa en un sistema inercial, donde van las leyes de Newton, y un sistema no inercial, donde uno hace las observaciones, nos va a dar la pauta de qué esperar, qué se espera observar en el sistema no inercial y cómo se interpretan los efectos de estar en un sistema no inercial. Ya no vamos a decirle un sistema bueno, un sistema malo, simplemente hay inerciales y hay no inerciales, y en los dos se puede trabajar. Y en la cuarta parte hacemos el primer ejemplo de un movimiento de un sistema de referencia acelerado respecto de otro, todavía sin rotación. Cuando un sistema está acelerado respecto de otro que es inercial, entonces el sistema acelerado no es inercial, pero si no rotan los ejes, hay toda unas consideraciones que nos permiten entender qué pasa desde el punto de vista de esos observadores. El otro caso importante de sistema que no es inercial es uno que tenga sus ejes rotando respecto de un inercial. Y ahí sí vamos a combinar todas las ideas de rotación y movimiento circular, pero eso lo dejamos para la clase 14. Bien, suficiente presentación. Me retiro de la pantalla. Permiso. Y vamos a la clase. Entonces, primera parte. Hablamos de 2 observadores, cada uno en su sistema de referencia. Yo creo que estas nociones que se hablan desde el principio de la materia, porque es necesario convenir desde el principio dónde para uno su equipo de observación, su sistema de ejes, naturalmente no alcanza con la primera explicación porque todavía no tenemos suficientes elementos. Así que yo decidí como explicarlo de nuevo, pero basándonos en la experiencia de haber resuelto unos cuantos problemas. Entonces, preguntas básicas. Estudiamos un objeto que se mueve. ¿Qué quiere decir que se mueve? Está claro que para hablar de que algo se mueve hay que estar parado en algún lugar donde uno se considera quieto y a partir de ahí decidir, bueno, esto se mueve o esto se queda quieto.
¿Dónde nos consideramos quietos? No hay nada quieto en el universo. No hay un sistema preferencial, un lugar donde uno dice, bueno, yo estoy quieto y los demás se mueven. ¿Ok? Necesariamente el movimiento, cuando se describe, es relativo al observador. Y el observador, como persona que se pueden imaginar, o como una cámara que está filmando, o como un equipo que está tomando medidas, el observador hay que montarlo en cierto lugar físico. En el piso, arriba de una plataforma, un ascensor, pero el observador tiene que pararse en algún lugar y, y pararse en algún lugar significa que va a decir que ese lugar, ese piso está quieto. Es la referencia de quieto, es donde está parado el observador. Entonces, ese lugar donde está parado es un objeto físico. Digo, puede ser el piso, una mesa, un tren, un avión, pero hay que pararse en algo, en un cuerpo material. Ese cuerpo material, típicamente algo grande donde nos sentimos cómodos, ese cuerpo material es lo que llamamos sistema de referencia. Podemos repasar a esta altura, no confundir sistema de referencia con sistema de coordenadas. El sistema de referencia es el objeto físico en el cual nos paramos cómodos y sentimos que estamos quietos. Y no todos no todos eligen el mismo sistema de referencia. Bien, ahora, cuando un observador elige su sistema de referencia, dice, ok, yo me voy a acomodar arriba de este tren, o me voy a acomodar en este piso, o me voy a acomodar en este ascensor. Entonces, sobre ese sistema de referencia, pone su sistema de coordenadas cartesianas. Elige un punto que va a llamar origen, lo elige quieto en su sistema de referencia, y a partir de ese origen, elige 3 direcciones perpendiculares entre sí, que va a llamar ejes. Y esas direcciones todavía podrían rotar sobre sí mismas, o no. Entonces, el observador las va a poner quietas respecto de ese cuerpo material que es el sistema de referencia donde está parado. ¿Sí? Si tengo un piso acá de baldosas y en una cruz del piso marco el origen, elegiré el eje X a lo largo de un borde de baldosa, el eje Y a lo largo del otro borde de baldosa, y eso no lo voy a mover. Si lo movemos, estamos parados arriba de una calecita, y también puede ser, pero si estoy parado arriba de una calecita, fijo los ejes al piso de la calecita, y cuando la calecita se mueve, esos ejes se mueven respecto del suelo que está abajo. ¿Ok? Antes de hacer las relaciones, quiero dejar la idea presente. Uno, sobre el cuerpo físico, que es el sistema de referencia, decide varias cosas. Decide cuál punto es el origen, y es un punto quieto en ese sistema de referencia, y decide cuáles son las direcciones que considera fijas. No solo cómo se llaman, sino que las considera fijas. ¿Ok? Y fijas es respecto del cuerpo sobre el cual está parado. Para hacerlo divertido, si nos paramos arriba de una calecita, esas direcciones fijas a la calecita no son fijas respecto del piso. Y si no me interesa una calecita, sí nos va a interesar que nosotros estamos parados en el planeta Tierra, que rota. Entonces lo que nosotros consideramos fijo respecto de Tierra, rota respecto del espacio. Es sumamente necesario poder, primero, tener claro en qué sistema de referencia estamos trabajando, cuáles son las coordenadas cartesianas que estamos midiendo respecto a los ejes cartesianos, y después, si vamos a hablar con otra persona en otro sistema de referencia, cómo traducir lo que ve uno a lo que ve el otro. ¿Sí? Bien. Entonces, hablando de traducción, consideremos 2 observadores. Ando por acá en el texto que todavía no se movió. 2 observadores que llamamos O1 y O2. Eso quiere decir que cada uno tiene, su sistema de referencia donde está quieto, el sistema físico, y cada uno tiene su sistema de coordenadas cartesianas. Y vamos a considerar el caso en que los sistemas de referencia se mueven uno respecto del otro. No tiene ningún sentido físico decir cuál está quieto y cuál se mueve. Lo que sí tiene sentido es comparar. Y si el vector posición del origen O2 medido por el observador O1 es un vector que cambia con el tiempo, bueno, como decimos siempre, el origen del sistema O2 se estaría moviendo respecto al sistema O1. Y en ese caso nos vamos a parar. Pero, además de ver si el origen de un sistema se mueve respecto al origen del otro, también vamos a prestar atención si los ejes de un sistema se mantienen paralelos al sistema al otro, a los ejes del otro, o si rotan sobre sí mismos. ¿Sí? Las dos cosas que hay que hacer. Entonces, avancemos un poquito antes de la pausa.
Digamos que yo soy el observador O1, yo soy el que mide, o el que está hablando en este momento. Soy el observador O1. Y veo al origen del sistema O2 como un punto en movimiento respecto de mí mismo. Ese punto tiene un vector posición, que va a llamar R mayúscula de t, que depende del tiempo. Y la derivada respecto del tiempo va a ser la velocidad del origen de mi sistema, del sistema O2 de mi compañero. Y la derivada segunda va a ser la aceleración del origen del sistema O2 respecto de mí. Así como yo me paro en el O1 y hablo del O2, alguien puede pararse en el O2 y hablar de mi sistema, que es el O1. Entonces, uno de ustedes, digamos, se para en el sistema O2, es el observador O2, y ve el origen de mi sistema con una posición que es menos R, el vector opuesto. Porque el vector posición es el desplazamiento de un punto respecto del otro. Si vamos de O1 a O2 tenemos un vector, y si vamos al revés, de O2 a O1 tenemos el vector opuesto. Desde que tuvimos el gusto de vernos en la primera clase, que eso es así. El vector desplazamiento entre dos puntos depende de cuál elija primero origen y cuál el final. Y si elijo al revés es el vector opuesto. Bueno, y por ahora les decía, supongamos que los dos observadores eligen ejes cartesianos en las mismas direcciones y sentidos. Y se mantienen paralelos a lo largo del tiempo. Recién en la próxima clase vamos a hablar de rotación. Así que por ahora, todos ejes paralelos para un sistema, para un observador y para el otro. Y además, fundamental, y lo damos tan por hecho que a veces no lo decimos, que estamos hablando de cómo las cosas dependen del tiempo y los dos observadores miden el tiempo en un único cronómetro. O sea, hay un único tiempo. El tiempo se considera un absoluto en la teoría de Newton y es el mismo para todos los observadores. Si para el observador O1 transcurrieron 10 segundos entre un evento y otro, para el observador O2, por más que lo vea en otro lugar, entre esos eventos transcurren 10 segundos. También se dice que pueden usar relojes sincronizados, o que los relojes no se desincronizan por estar un sistema en movimiento respecto del otro. Estas últimas frases que les tiro son fundamentales cuando les toca hablar de relatividad. La relatividad de Einstein empieza por echar por tierra con esta idea de tiempo absoluto y decir que cada observador tiene su propio reloj y que si están en movimiento relativo, uno atrasa o uno adelanta respecto del otro. ¿Okay? Eso para relatividad, nosotros tenemos el tiempo como un absoluto. Bien, paramos acá.